Enseguida empiezo a hablar de sanidad, pero yo creo que cualquier comparecencia pública hoy en Canarias de cualquier responsable público tiene que estar presidida por el recuerdo de las personas que ayer llegaron fallecidas a la isla de Tenerife. 24 personas. Pueden ser cientos los fallecidos en esa llamada ruta canaria tan peligrosa. Y a mí me parece que si hoy estoy delante de ustedes y de los telespectadores y de los ciudadanos de Canarias, lo primero que tengo que hacer es recordar a esas personas, con independencia de que el Gobierno hoy no ha adoptado ningún acuerdo, porque no era necesario sobre esta materia concreta de este episodio, pero yo me siento obligado a recordarlo. Y después quería hacerles una especie de confesión, no es la palabra adecuada, se los digo y lo valoran ustedes como les parezca. La semana pasada el presidente adoptó el acuerdo que prevé nuestras leyes y reglamentos sobre la concesión de las medallas de oro de Canarias. Según la norma, esa decisión del presidente viene precedida de un acuerdo del Gobierno y eso ocurrió el jueves pasado. Pero yo no les dije nada. La verdad es que yo suelo relatar prácticamente la totalidad de los consejos de Gobierno. Algunas cosas las dejo porque son trámites o expedientes administrativos que no tienen... Pero esto hubiera sido propio decirlo en aquel momento. Pero el presidente quiso y me ordenó que mantuviéramos discreción sobre esas decisiones hasta que él hubiera tenido la oportunidad de comunicarlo directamente a cada uno de los galardonados, de manera que no se produjera el hecho de que se enteraran por el periódico, digamos. Entonces esto ocurrió la semana pasada, yo se los digo hoy, porque esa es la explicación. Me sentí obligado a hacerlo porque como vamos adquiriendo confianza, pues me parece a mí que es obligado que les haga saber estas cosas, ¿no? Como siempre empezamos por sanidad, niveles, medidas, restricciones, evolución de la pandemia, evolución de la vacunación. Una vez que hemos examinado la información que nos proporciona siempre, semana a semana, el consejero de Sanidad, algunas veces he exhibido estos cuadros, los gráficos y los datos de cómo está el conjunto del archipiélago y cómo evolucionan, pues hemos tomado algunas decisiones concretas sobre niveles de restricciones, algunas correcciones en las medidas y algunos datos de vacunación. Se producen algunos cambios de nivel, lo más importante es que Gran Canaria, los datos epidemiológicos permiten bajar al nivel de alerta 2, desde el 3 en el que estábamos, y Fuerteventura puede pasar al nivel 1. Creo que tienen una nota, o tendrán una nota, de los servicios de comunicación, en la que se detallan algunos datos. La Gomera y La Palma siguen en el nivel 1, el Hierro sigue en el nivel 2, saben que en el Hierro los números, aunque en sí mismos en valor absoluto sean escasos, en valor relativo tienen más peso. Y nos queda tomar una decisión sobre Tenerife. Tenerife debe seguir, según los datos, en el nivel 3 de protección. Aunque ha ido produciéndose una reducción, el Gobierno cree que es más prudente esperar a que esa reducción se consolide. Seguimos teniendo un número de casos que, aunque va descendiendo, está por encima del centenar diario. Hoy hemos tenido 106, que es una cifra que dobla un poquito más del doble, un poquito más del doble, de la de Gran Canaria, en donde hoy se han producido 49 casos. Como la situación en Gran Canaria ya lleva casi 14 días de descenso continuo, y por lo tanto es posible, de acuerdo con los criterios epidemiológicos, reducir el nivel de las restricciones, así se ha decidido. En cambio, en Tenerife, el propósito es, si la tendencia que vamos viendo
sobre todo en los últimos 4 días, se mantiene, podríamos reducir también el nivel, y esto lo decidirá la Consejería el próximo martes, que es día 4. Se reevaluará y si esta tendencia, como deseamos y esperamos, se consolida, pues Tenerife también lo reduciría. Es significativa la diferencia, los datos explican esta distinta decisión. También saben que estos datos los tienen publicados en la web de la Consejería. La vacunación, por su parte, progresa en los términos que esperábamos. También tendrán una nota de esta materia, ya se han administrado más de 600.000 dosis. Si separamos estas dosis entre quienes han recibido 2 dosis y quienes han recibido 1, pues tendríamos 165.000 personas con las 2 dosis, por tanto con la pauta completa de inmunización, y 440.000, redondeando, con una sola dosis. En relación con la población llamada diana, que son 1.900.000 personas, la población ya inmunizada se acerca al 9%. El 9% de la población diana ya está inmunizada. El calendario vacunal, el desarrollo del calendario y la estrategia vacunal se sigue aplicando con arreglo a los criterios establecidos por el Consejo Interterritorial. Hay algunos grupos en donde el 100% de la población ya ha recibido una dosis y casi un 30%, por ejemplo, el grupo 3, que es muy importante, el personal que ya no es el personal de primera línea sanitario, sino otro personal sanitario y sociosanitario, de manera que vamos avanzando en el calendario vacunal, pendientes, como siempre, de seguir recibiendo las cantidades adecuadas y manteniendo nuestro propósito de alcanzar el objetivo en una fecha cada vez más cercana, que es el verano, alcanzar el objetivo del 70%. Creo que en cuanto a sanidad, me parece que no se me olvida nada esencial, nada que deba contarles. Les hablo ahora de economía y paso ya al hablar de economía de los otros acuerdos que ha adoptado el Gobierno. El más importante en materia económica es el acuerdo de aprobar el reparto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal, que son casi 300 millones que reciben los ayuntamientos de Canarias, que recibirán. Se acuerda la distribución con los distintos criterios, población, municipios turísticos y las finalidades para las que el fondo sirve, pero en fin, en cualquier caso significa una inyección de dinero en nuestras corporaciones locales. Este es, en términos económicos, probablemente el acuerdo más importante de los que hemos tomado hoy, aunque también tiene importancia económica la aprobación de un decreto ley por el que se prorroga hasta fin de año la aplicación del tipo 0 del IJIC al material sanitario. Me parece que el dato que les voy a dar ahora no está en la nota, pero se los digo yo porque lo recuerdo del tratamiento que hemos hecho en el Consejo. Esto puede significar, estima la Consejería de Hacienda, entre 25 y 30 millones de reducción de costo en este caso costo fiscal, para los productos sanitarios que sucesivamente han ido siendo liberados del pago del IJIC en distintos periodos, y ahora lo acabamos de hacer hoy, después de que el Estado lo haya hecho con el IVA. Otro acuerdo económico importante es el que se refiere a la aprobación de una propuesta del Cabildo Insular de Tenerife para modificar el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto Santiago. Saben que es un tipo de plan urbanístico singular, del que se han hecho varios en distintos lugares del archipiélago. Este es de Puerto Santiago. El Cabildo ha hecho una propuesta que además lleva consigo la elaboración de un convenio entre la comunidad y el Cabildo para la confección del plan. Otro acuerdo que es relevante por lo que significa es el de prestar conformidad, de acuerdo con la Agencia Tributaria
estatal a la calificación como idóneo de un cierto tipo de instrumento financiero, se llama así, una cierta inversión, idóneo para aplicar a esa inversión los fondos RIC, para un proyecto que consiste en la construcción de una red privada de telescopios robotizados en el Teide. Es decir, hay una iniciativa empresarial que consiste en instalar telescopios privados en el Teide y ponerlos a disposición, vamos a llamarlo así, del mercado. Esto es apto para la RIC, lo ha informado favorablemente, que el informe es vinculante, dice la ley, la agencia tributaria estatal, y el gobierno tiene que dar esta calificación, que no significa que el gobierno ponga dinero ni que respalde la seguridad financiera y empresarial del negocio, pero llama la atención por el tipo de iniciativa, porque es una iniciativa vinculada a uno de esos capitales intangibles que tiene Canarias, que es su cielo, la capacidad de observación astronómica, y porque incorpora elementos de alta tecnología. En ese sentido, ojalá que a estos inversionistas les vaya bien y esta inversión conduzca tenga éxito. Pero en cualquier caso el gobierno lo que hace es simplemente validar, de acuerdo con la Hacienda Estatal, su capacidad para aplicar a estos fondos de la RIC, de la Reserva para Inversiones en Canarias. También en materia económica, concluyo con los acuerdos del gobierno, el gobierno ha decidido crear un grupo de trabajo para analizar el uso futuro del llamado puerto de Santa Águeda en el sur de la isla de Gran Canaria. Saben que es un lugar en el que hay instalada una planta de cemento y en sus proximidades hay una mina de áridos de cemento y hay distintas propuestas sobre cuál puede ser el futuro, con la perspectiva de que en fecha relativamente próxima, no inminente, pero sí muy próxima, esa concesión termine, la concesión que permite esa actividad. El gobierno ha creado un grupo de trabajo con, voy a repetir palabras del consejero, que las ha dicho en otras ocasiones, con el propósito de estudiar mucho y escuchar mucho para finalmente hacer una propuesta. Son varias consejerías, algunas autoridades portuarias, dirige la Consejería de Obras Públicas, el consejero de Obras Públicas, pero participan también la Consejería de Planificación Territorial, de Transición Ecológica y la Consejería de Industria y Turismo. Hay un acuerdo que no lo veo en las notas, me parece que no está, pero me gustaría señalar que es una transferencia de crédito de casi 1,5 millones de euros entre distintos capítulos presupuestarios con objeto de que la misma consejería, la Consejería de Obras Públicas, pueda convocar subvenciones para financiar la descarbonización de vehículos de transporte, es decir, hablando en términos más sencillos, para permitir la sustitución de vehículos de transporte de mercancías, sobre todo vehículos ligeros, furgonetas, furgones, taxis que utilizan actualmente gasoil o gasolina en su caso, por vehículos híbridos o eléctricos. Una cantidad importante, 1.500.000 euros, y lo que pretende la Consejería es subvencionar a este tipo de usuarios, porque hay otras líneas que han ido a los grandes usuarios, líneas de subvención y líneas de ayuda. Esta estará dirigida especialmente a los titulares de empresas de transporte de mercancías. Hemos dado cuenta de los convenios que en los últimos meses ha firmado el Gobierno, la Consejería de Administraciones Públicas, con una serie de ayuntamientos para distintas actividades, sobre todo para compartir listas de reserva, para la contratación de personal, para la actuación conjunta de cuerpos de policía local y la Policía Canaria, para el aprovechamiento de la red de emergencias, de la red de comunicaciones de emergencia del Gobierno, RESCAN, y cada tanto hay que dar cuenta al Gobierno de estos acuerdos. Y el presidente ha comentado que se mantiene en contacto con el embajador británico, el señor Elliot, porque saben que el Reino Unido estudia la posibilidad, o ha manifestado que es posible, en fechas relativamente próximas el Reino Unido libere de restricciones de viajes que en este momento están vigentes y se aplican a sus nacionales, los súbditos británicos, para viajar a España. Y ha dicho el embajador, el señor Elliot, que es posible que si Canarias, también Baleares,
mantiene unas cifras como las que en este momento vamos alcanzando, pues el Reino Unido podría dispensar de las restricciones que se aplicarían a otros territorios españoles a los viajeros que quieran ir a Baleares o a Canarias. Esto es una posibilidad que parece fundada y por lo tanto pues también nos llena de esperanza y nos obliga precisamente al mantenimiento de las restricciones y a defender estos números de los que hablaba antes para que lleguemos a las cifras adecuadas, de modo que si se produce esa decisión nosotros estemos en condiciones de aprovecharla. Y yo creo que les he contado lo esencial, tanto lo que está en algunas notas como algunas cosas que no veo en las notas, pero que yo les puedo complementar o pueden pedirnos información y se las facilitamos. Y ahora, tanto aquí como en Gran Canaria, estoy a su disposición. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos cuestiones. Una sobre el asunto sanitario. En su momento ustedes en el Gobierno, cuando decidieron en nivel 3 también permitir la actividad física en interiores, en gimnasios, ¿no? Hacíamos referencia a eso en concreto, dijeron que iban a estar muy atentos. Parece que los últimos brotes que se han detectado en Tenerife tienen relación con algunos espacios deportivos en gimnasios, sobre todo en el sur de la isla. Les pregunto si han analizado esta cuestión y si en cierta medida se cuestiona la decisión tomada en su momento. Y luego, sobre el tema migratorio en Fuerteventura, ya saber usted que estos días, pues bueno, ha habido complicaciones en el municipio de Antigua, reivindicaciones por parte de los empresarios, que bueno, pues uno de los hoteles ubicados allí que acoge a migrantes con COVID, pues que se ha desplazado a otro lugar. Esto parece que lo ha apoyado también el diputado Pedro Quevedo de Nueva Canarias, el alcalde de Antigua. En fin, me gustaría conocer la opinión del Gobierno canario sobre este asunto. Gracias. Gracias a usted. Sobre lo primero, cada semana el consejero de Salud, de Sanidad, nos detalla los sitios, los lugares en donde se han producido algunos brotes que puedan ser significativos. Y yo no le he oído hoy que haya habido ninguno relacionado con los gimnasios, que efectivamente tomamos una decisión. Me parece recordar que le oí algo relacionado con algún equipo de fútbol, quizá fútbol u otra competición, en donde se produjo un brote que luego se ha identificado, ¿no? Pero no recuerdo que haya mencionado hoy perdón, los gimnasios ni que se haya cuestionado esa decisión. Estoy buscando mis notas particulares sobre los brotes. Desde luego, cada vez tenemos unos índices de trazabilidad, en algunos lugares llegan al 100%, claro, lógicamente en las islas más pequeñas llegamos al 100% de trazabilidad, lo cual significa que logramos saber de dónde se origina cada caso. En otras islas no es tan elevado como el 100%, pero en todas nos movemos por encima del 70 y el 80%, y esto nos permite saber en general, brote a brote, cuál es su origen. Pero no recuerdo que hoy el consejero Trujillo nos hiciera alguna referencia. En cualquier caso se lo puedo preguntar y si lo sé, mis compañeros de la Viceconsejería de Comunicación se lo transmiten. Por lo que se refiere a Fuerteventura, no lo hemos tratado en el Gobierno. Yo puedo darle una opinión personal, que es personal, aunque compromete al Gobierno, claro, que es la misma que vengo diciendo desde hace un año. El alojamiento de los migrantes en instalaciones que están decididas para otros usos, con independencia de que en algunos casos cada situación mejore la anterior, el Gobierno ha dicho que de lo que se trata es de reducir al máximo posible la duración de la estancia de los migrantes en Canarias. ¿Qué duda cabe de que fue mejor el alojamiento en hoteles que el que teníamos en el muelle de Arguineguín? Probablemente debía haber sido mejor el alojamiento en instalaciones fijas que el alojamiento en los hoteles, no lo está haciendo en todos los casos. Y ese episodio de Fuerteventura, del que yo he tenido conocimiento como ustedes, todos por los periódicos, revela de nuevo la necesidad de que la política migratoria incorpore mejores elementos que los que tenemos en la actualidad. Mejorar el sistema de acogida y seguir favoreciendo el traslado de los inmigrantes al lugar al que quieren llegar. Hay que pedir a la población canaria en general que
procure que las incomodidades que se suscitan en un lugar concreto no se vivan en términos dramáticos como algo que va a prolongarse, que va a ser permanente, ni que signifiquen la aprobación del Gobierno de Canarias, porque esto no, a nosotros no, lo que nos parece especialmente necesitado de corrección no es el hecho concreto de que se queden en un hotel, que comprendemos la incomodidad que puede producir, sino la necesidad de que haya un tratamiento permanente de la migración, porque las cifras siguen siendo altas, las arribadas no paran, me refería a la catástrofe de estos días, y por lo tanto seguimos demandando una política integral, uno de cuyos elementos son centros de acogida como los que teníamos hace 10 años, que se desmantelaron, y ahora estamos deseosos de que se reconstruyan en condiciones adecuadas. Gran Canaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Consejero, todos los gobiernos autonómicos están ya planeando medidas de... Perdone, porque yo no le oigo bien del todo. Escenario una vez que caiga el estado de alarma. No le he oído... Para que nos comente las medidas que el Ejecutivo canario está contemplando una vez que lleguemos a ese escenario del 9 de mayo y no se haya prorrogado el estado de alarma. No cabe duda, ahora le he entendido. Me pregunta para estar seguro por las medidas que el Gobierno aplicaría si no subsiste el estado de alarma. Sobre esto sí hemos tratado en el Gobierno, y hemos debatido la posibilidad de que nos encontremos en esa situación, pero todavía no hemos tomado ningún acuerdo concreto. No cabe duda de que significa, desde el punto de vista jurídico, un cambio importante, disponer del blindaje jurídico que proporciona la declaración de alarma o no disponer. El presidente ha expuesto, como lo expuso el otro día en el Parlamento, cuáles serían las medidas, podemos recordarlas, que a nosotros nos interesa que sigan siendo posibles, cuya aplicación siga siendo posible. Nos interesaría prolongar el toque de queda, creemos que es una medida efectiva, algunos cierres perimetrales en el caso de que se produzca, el control de puertos y aeropuertos y la limitación del número de personas en reuniones, en los lugares públicos. Y nos preparamos, primero pensando y luego estudiando y consultando, para saber cómo podríamos adoptar alguna de estas medidas si el estado de alarma desaparece o termina el día 9. Es evidente que si se quita será más difícil, pero nosotros trataremos de aplicar todo cuanto se pueda. Y en cualquier caso, tanto el consejero de Sanidad como el propio presidente se mantienen en contacto con el Gobierno de España para saber exactamente si se producirá algún tipo de acuerdo o de decisión que de algún modo proporcione un mayor respaldo jurídico a las medidas que nosotros queremos adoptar. Siempre recuerdo, y les pido perdón por repetirlo, que nosotros estuvimos desde el mes de junio de 2020 hasta el mes de octubre de 2020 sin declaración de estado de alarma y manteniendo en vigor una larga serie de medidas restrictivas, algunas de las cuales fueron validadas por los tribunales, sin que estuvieran protegidas o amparadas por el estado de alarma, sino por las leyes generales. Por tanto, será posible mantener muchas medidas. Estas que le he dicho, que tienen una mayor conexión con el estado de alarma, que digamos están mejor amparadas con el decreto de estado de alarma, los cierres perimetrales, los controles aeroportuarios, el toque de queda, la limitación del número de personas, tendríamos que estudiar exactamente cuáles son las que podríamos aplicar y cuáles no. Pero nuestro propósito es seguir aplicando restricciones, las que en cada caso sean necesarias, precisamente por lo que dije un momentito antes cuando me refería al embajador británico, porque necesitamos mantener las cifras de contagio en niveles que nos permitan ser un destino turísticamente atractivo. Y por lo tanto, lo que no es imaginable es que desaparecido el estado de alarma desaparezcan todas las restricciones. Eso no va a pasar. Subsistirán restricciones aunque no haya estado de alarma.
El encaje jurídico, la definición exacta, pues siempre consecuencia, siempre la medida exacta es consecuencia de un estudio detenido. Hoy hemos publicado en el boletín, una medida que empezamos a preparar el jueves pasado, que es la posibilidad de que haya viajes entre islas, aunque existan restricciones y cierres perimetrales, y aunque no existan ninguno de los motivos precisos que están en la ley, con una prueba de diagnóstica de infección activa, con una prueba PCR o con un test, ¿no? Entonces, ese estudio detenido es lo que nos ha permitido mantener las medidas y en general, gracias a Dios, obtener el respaldo de los tribunales. Pero, en fin, contestando más brevemente a su pregunta, estamos atentos y tratamos de estar preparados. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Sí, con la llegada de los turistas británicos van a establecer algún tipo de control en los aeropuertos como PCRs al segundo y octavo día, como actualmente está haciendo el gobierno británico cuando se viaja allí en este momento. Si ustedes también van a solicitar chequeos para controlar las cepas, para rastrear a los viajeros. Le escucho con atención, pero le oigo con dificultad. Entiendo que me pregunta si nuestro propósito es mantener los controles aeroportuarios. ¿Esa es su pregunta? O si los van a reforzar, puesto que va a llegar ahora turismo, digamos, masivo, pues si se va a establecer controles intermitentes como se hace, por ejemplo, en Reino Unido, que exigen a los viajeros presentar un PCR al segundo día y al octavo día de la estancia y mantener la cuarentena durante 10 días. No sé qué otras medidas contemplan ustedes, si van a mantener simplemente la PCR de entrada o van a reforzar. Dependerá mucho de cuál sea la situación. Como he dicho en otras ocasiones, si se fija, son casi 70 las reglas legales o reglamentarias que regulan distintas situaciones, desde los tanatorios hasta los bingos, pasando por la práctica deportiva o el ejercicio físico individual. Es la situación concreta de cada momento y los datos epidemiológicos de cada momento los que nos llevan a medidas concretas. Yo no debería, porque no tengo datos, contestarle si algunas de las medidas que usted sugiere las aplicaríamos o no. Si se fija en el conjunto europeo, cada uno de los países ha tomado medidas distintas en su condición de la propia medida y distintas en el tiempo. Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España ha ido variando. Andalucía acaba de corregir el ámbito de su cierre perimetral hace casi horas, ayer o antes de ayer. En función de la situación de cada caso, nosotros trataremos de irnos adaptando. Usted me pregunta por controles sucesivos de los viajeros y yo tan concretamente no me atrevo a decirle. En cualquier caso, por si les es útil, la comunicación entre los integrantes de la comunidad científica y técnica que se ocupa de esta materia es muy intensa. Normalmente nuestros epidemiólogos, los técnicos y científicos que nos asesoran están en un contacto muy estrecho con sus colegas y colaboradores de otros países y aprovechan enseguida, igual que otros aprovechan las nuestras, medidas que sabemos que han dado resultado en otros lugares. Pero tan exactamente como me lo pregunta, no me atrevo a darle una respuesta, si usted me lo permite. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Una vez concluya el estado de alarma, el 9 de mayo, las comunidades autónomas tienen competencias y además jurídicamente respaldadas las medidas que pueda tomar. Respecto a la alusión que hizo usted sobre el cayuco, la patera que llegó con 24 inmigrantes fallecidos, apenas se han hecho eco a nivel nacional muchos medios de comunicación. Hay que llamar la atención al Gobierno de España de esta situación y además ahora empiezan los tiempos de bonanza donde no dejan de venir migrantes buscando nuevo futuro, nuevos horizontes y esto casualmente se encontró esta patera a 500 kilómetros en unas maniobras, pero es que esto está ocurriendo de forma continuada y es dramático lo que está ocurriendo. Lo sabe Europa, lo sabe el Gobierno de España. Y sobre la vacunación, como le dije en algún otro consejo donde usted nos atiende, tengo algunos familiares directos que lo vacunaron con AstraZeneca en marzo. La segunda dosis es para primeros de junio. ¿Va a ser AstraZeneca? ¿No va a ser AstraZeneca? ¿Se va a inocular o no? Me hace tres preguntas. La primera es el tipo de medidas que podríamos adoptar
una vez que no haya estado de alarma. Es así, Román, la pregunta, ¿no?, en relación con las medidas. Pues vuelvo a contestarle algo que no quiere ser una falta de respuesta, pero que no puede ser muy concreto, ¿no? Recuerde que el hotel de Adeje lo tuvimos cerrado durante muchos días y no ya es que no hubiera estado de alarma, es que todavía no se había casi declarado la pandemia, porque esto ocurrió a principios del año 20 y la pandemia se declaró el 13 de marzo. Con este ejemplo lo que quiero decir es que hay muchas medidas que pueden tomarse de acuerdo con la legislación sanitaria general, mucho más si esa legislación, como se anuncia, pudiera ser objeto de algún perfeccionamiento, y nosotros tendremos que ver exactamente qué medidas queremos tomar y qué medidas podemos tomar. No es que yo no lo sepa ahora, es que el Gobierno no lo sabe en este momento. A partir de lo que ocurre después del 9 de mayo, nos queda alguna reunión en medio, podremos ir concretando. Estoy muy de acuerdo con usted con que resulta muy llamativo que los medios de comunicación no hayan llevado al primer plano, de sus medios, tanto de los periódicos, lo que ocurrió en Tenerife ayer y en los días pasados, ¿no? Es un peligro, es un riesgo grave el que se produzca una especie de anestesia o de adormecimiento o de hábito de convivir con estas noticias y empiece a dejar de importarle no ya solo a los medios y al Gobierno, a los que usted se refiere, sino a los propios ciudadanos en general. Dice usted, ¿son conscientes fuera de aquí de la gravedad de este problema? Porque uno, si ve que no está en primera página, se pregunta si se tiene conciencia de la gravedad del problema. Por nosotros no quedará el llamar la atención y el levantar la voz y el decir hay que ocuparse de esta situación. El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de la CEAR estima en una cantidad superior a los 600 los fallecimientos que pueden haberse producido en el último año aproximadamente en la llamada Ruta Canaria, por muchos motivos que se detallan en ese informe, el conjunto de causas que han llevado a este repunte de la migración. Pero yo no sé si todo el mundo presta atención a esos datos y a esos informes como debería. Seguimos sosteniendo nosotros que es preciso que la solidaridad que está escrita con esa palabra en los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en otras normas legales sea no solo una aspiración, sino sea una realidad. Y desde luego para eso hace falta, me parece a mí, que ocurra lo que usted insinúa, que es que se mantenga la preocupación por este fenómeno en el primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos y los gobiernos, no solo de España, sino de los otros países europeos. Por nosotros no quedará. Cuando yo me he referido hoy a los 24 fallecidos, he querido que lo que transmito es un sentimiento de pesar, pero también que se recuerde que eso está ocurriendo. Y así he empezado mi comparecencia de hoy. Lo digo como prueba, yo no sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. No les sé decir cuál será la decisión sobre la segunda dosis de las personas que se han vacunado con AstraZeneca, porque creo que las autoridades de salud pública españolas están pendientes de tomar una decisión definitiva que diga cuál es la que se inoculan y cuál es y en qué fecha. Son los dos datos por los que usted me ha preguntado varias veces y yo le contesto lo mismo y ya casi me da vergüenza, pero es lo que le puedo decir para decirle una respuesta cabal. Muy bien, pues muchas gracias.